Hola, soy Ana Isabel Mendoza. Hola, soy Marcos Jálave. Y yo soy Fernanda Mora, y bienvenidos al podcast Dilemas Bioéticos. El tema que discutiremos el día de hoy es la eutanasia. Antes que nada, tenemos que recordar que la eutanasia, desde el término griego, es un concepto que se define como eu, bueno, y thanatos, muerte. Por ende, se dice que es buena muerte o buen morir. Por otro lado, entendemos de dicho concepto como intervención deliberada para poner fin a una vida que ya no tiene cura. Desde el punto de vista médico-científico, es decir, una persona que se encuentra en estado de riesgo, malas condiciones o presentando la fase terminal de una enfermedad. Es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad terminal, como dice mi compañero, o también si está en estado de coma. Todo esto con la finalidad de una muerte sin dolores, molestias ni sufrimiento. Antes de decir nuestra postura ante el tema, creo que también es importante que diferenciemos la eutanasia de otros dos conceptos comunes, que son distanasia y ortotanasia, ¿no lo creen? Sí, primero que nada, la distanasia es un concepto que se define como dis, que se refiere a difícil, y thanatos, muerte, lo que quiere decir que es muerte difícil o ensañamiento, encarecimiento terapéutico. También está el concepto de ortotanasia, que se define como ortos, que es correcto, que quiere decir que es la muerte correcta. Y pues en la eutanasia tenemos elementos como la conducta, que es el hacer o no hacer, la intención, donde está procurar o acelerar la muerte, y la finalidad, que es eliminar o reducir el dolor sin la agonía de una persona. Y por último, el consentimiento, que es el permiso del paciente o familiares legitimados para ello. Como mencioné antes, es en situaciones de enfermedad terminal o en estado de coma. Hablando ahora de distanasia, tenemos también varios elementos o puntos. El primero es que las terapias o procedimientos son desproporcionados. La vida del paciente se prolonga, pero también el dolor y el sufrimiento. Por otro lado, el paciente se busca curar con medios oficiales para la atención al padecimiento, pero al ser terminal solo se lograría prolongar la vida, el dolor y el sufrimiento solo reducido. Por último, en la ortotanasia hay una implicación de actuar de manera correcta en el proceso natural de la muerte por quienes atienden al paciente en fase terminal. También está el derecho de un paciente a morir sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para mantener la vida y no acelerar el proceso de la muerte. La búsqueda de medios para aliviar el dolor representando el tiempo natural de la muerte con cuidados paliativos con el fin de mejorar la calidad de vida dada la situación del paciente. En resumen, se habla de una voluntad anticipada donde la persona decida someterse o no a medios o tratamientos médicos para prolongar la vida y respetar el tiempo natural de la muerte y se firma un documento. Pero a todo esto, ¿cuál es su postura del tema en este momento? O sea, tomando el tema con la sociedad actual. Yo en este momento sí estoy a favor de la eutanasia, aun cuando ya sé diferenciarla de la ortanasia y la distanasia. Sí, yo también opino lo mismo, ya que esta muerte anticipada solo sería en casos de enfermedades terminales o en estado de coma. Pero tomando en cuenta el principio de la buena voluntad de la ética formal, se debe tener una conducta que esté pegada al deber por el deber mismo y que conforme al deber de forma legal y o se despoje del deber siendo amoral. Sí, justamente yo tengo la misma postura. Y cuando también, o sea, siempre se tiene que utilizar como último recurso, ¿no? Y los medios, pues también tienen que respetar ese deber y se cumpla. Sí, justo como dices, Mafer, pienso que es la clave porque claramente ya se recurre a esta situación cuando ninguna alternativa funciona. Pero también hay bastantes dilemas. Tenemos el legal, ético y el médico. Esto es porque hablando de la parte legal, pues en México la eutanasia está prohibida. Y aunque la ley de voluntad anticipada sí es legal, donde se permite suspender tratamiento que prolongue la vida. Y al final, acabar con una vida es ilegal. Además, como explica en la ontología, existe el principio de la libertad de responsabilidad. El concepto de la libertad, de hecho, no se puede entender sin el contenido del acto y por esto tampoco sin la responsabilidad. Pues sí, o sea, especialmente en el campo bioético, en el que se actúa sobre seres vivos, sobre condiciones de vida, el hombre mismo y las generaciones futuras. El ejercicio de este principio implica el problema del consenso informado e implica también la responsabilidad hacia quien no puede consentir. Por lo tanto, una relación de comunicación médico-paciente, de equipo médico y también de la corresponsabilidad que nos lleva a esto, es la sociedad civil, jurídica y económica.
Aquí entra también un dilema ético, ¿no? Por los derechos humanos, porque así como todos tenemos el derecho a una vida digna, tenemos el derecho a una muerte digna. Y creo que estamos de acuerdo todos con que el sufrimiento innecesario, agonía y dolor, pues no es tener una vida digna. Sí, o también puede haber problemas legales en el caso de las personas que no pueden expresar su consentimiento, como en el caso de la persona con deformidades o personas séniles. Pero también tenemos el dilema médico, porque los médicos firman un pacto donde juran siempre ver por el bien del paciente, y es por eso que se encuentran en medio de terminar una vida o darles una muerte digna. Se puede ver de ambas maneras. Exacto. Por ejemplo, regresando a lo que dijo Maffer del dilema ético tomando los derechos humanos, yo pienso que la eutanasia sí debe ser legal mundialmente, porque todos merecemos una muerte digna y sin agonía. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuál sería tu argumento tomando en cuenta la ética? Pues mira, por ejemplo, el principio bioético que vivimos, que se llama principio de autonomía. Al final del día, todos somos personas autónomas y debemos de respetar los deseos y las decisiones de los demás, en este caso los pacientes. Todos tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Así como vemos en la lectura de Marta Tarasco, el médico a su vez es una persona libre y responsable, llamado a presentar un servicio calificado, profesional en ciencia y conciencia, y no puede ser reducido a su mero instrumento de la voluntad del paciente. Es competente y responsable de su bienestar desde el momento en que éste, por libre elección, le ha confiado al médico el encargo de curarlo. Es por esto que en el personalismo propone un modelo para entender esta relación, recurriendo a la imagen del triángulo. En el vértice está el bien intangible y trascendente de la persona, es decir, el bien fundamental de la vida. Hacia este vértice deben referirse tanto la elección del paciente, primer responsable, como la decisión del médico, que es el responsable segundo, pero responsable calificado. El médico, por ejemplo, no podrá quitar la vida ni siquiera si el paciente se lo pide, ni tampoco el paciente puede pedir que se le quite la vida, porque hay un bien intangible, que sobrepasa a ambos. Tampoco la sociedad puede ni por ley, ni por los comités de ética, invertir en este triángulo de responsabilidad, sino solamente facilitar su aplicación correcta. Sí, justamente yo por eso estoy a favor de la eutanasia y no solo por lo que acaba de mencionar Isa. Igual no sé si se acuerdan, pero también en la clase mencionaron el principio bioética de la justicia. Básicamente habla de que cada ser humano es igualmente digno y por eso se debe de tener siempre la consideración y el respeto a todos los pacientes sin importar su situación. Se considera vida digna cuando todas las necesidades básicas están satisfechas. Y ahí se encuentran la salud, la libertad y el ocio. Al hablar de una situación de agonía, no se debe de considerar vida digna, ¿no? Y ahora, regresando a la muerte digna, que es el otro lado de la moneda, se vincula este principio de la justicia y se debe respetar la decisión del paciente, al igual que la decisión de cuidados paliativos o la suspensión de estos. Estoy de acuerdo, porque como se ve en otro momento de la lectura, el reconocimiento del derecho o no sufrir no implica tener el derecho de vivir. Es decir, se puede terminar con la vida de alguien si no se le causa dolor, o bien a causa del dolor presente o previsible. Para el futuro, se tiene la obligación, según el modelo, de terminar con la vida de alguien. Por lo tanto, la vida solo tiene el valor de sus condiciones. Son placenteras y en este caso contrario no vale la pena ser vivida. Es decir, que se elabora el concepto calidad de vida que contraponen el concepto de sacar la vida. Asimismo, las consecuencias del valor de la vida, en función a la percepción de sanciones, son múltiples, pero en particular pueden señalarse con, primero, que no se tome una consideración de la protección de los intereses de los individuos insensibles en coma vegetativo. También, como segundo punto, que se justifique la eliminación de los individuos que sienten, pero cuyo sufrimiento supera el placer, o de los individuos que provocan a los demás cuantitativamente más dolor, que son los discapacitados. Y pues como tercer punto, que se justifiquen las intervenciones que suprimen incluso la vida humana con las de suprimir únicamente el sufrimiento, como el aborto eugenésico y la eutanasia en este caso. Ok, entonces la pregunta aquí es si nosotros consideramos correcta y necesaria la eutanasia en nuestro país y en el resto del mundo. Pues yo creo que sí,
ya que es justo en lo que nos estamos basando principalmente en este podcast. Sí, principalmente viéndolo desde un tema más ético y considerando estos dilemas que dijimos antes, pero tomando la sociedad actual. Bueno, al final los tres estamos a favor, pero eso no quiere decir que no hay que discutir los argumentos en contra, porque igual en las clases vimos el principio bioético de beneficencia, porque si nos ponemos ahora del lado de los doctores y no de los pacientes, el dilema ético es muy contradictorio, porque los doctores deben intentar dar tratamientos seguros y que beneficien al paciente. Y aunque las intenciones de la eutanasia es acabar con el dolor y el sufrimiento inhumano, también existen casos en donde no se autoriza, porque puede que existan alternativas o formas de ayudar a que el paciente mejore su vida y no solo prolongarla. Pues sí, eso sí, también es lo que decíamos antes, creo que tú, Marcos, donde los doctores firman un pacto donde siempre tienen que procurar el bien para los pacientes. Por eso está la contradicción de terminar con la vida o darle una muerte digna. Es que sí, o sea, por ejemplo, si ponemos un caso sobre la mesa, imagínense que su tía, que la quiere mucho, tiene cáncer terminal de páncreas. Está internada en el hospital, tiene muy bajo peso y es sometida a muchísimos procedimientos como las quimioterapias para parar el dolor lo más que se pueda y prolongar su vida para frenar la reproducción de las células cancerígenas. Pero está sufriendo mucho, ya literal es un palo, o sea, no tiene nada de peso, los procedimientos cada vez son más dolorosos, está en sufrimiento y agonía, no puede comer bien y el dolor no se está deteniendo por completo. Tú como su familiar y siendo un ser querido, siendo ella un ser querido tuyo, sabiendo que está en agonía, que está sufriendo y ella misma está pidiendo la eutanasia y fuera legal, ¿ustedes estarían a favor? Aunque los doctores digan que se puede prolongar su vida, pero sometiéndose a todos los procedimientos cansados y sin frenar el dolor completamente. Y aunque digan que hay 1000 investigaciones en la actualidad sobre el cáncer y su cura. Ante este dilema moral planteado, yo sí estaría a favor de la eutanasia, porque al basarnos en la bioética, como lo vimos en la lectura de la persona y el respeto de la vida humana forma parte de la persona humana, participa de su ser y de su dignidad. Esta realidad constituye a la condición filosófico-antropológica del deber del respeto a la vida humana. Al final, aunque sea alguien querido, se merece una muerte digna como persona y antes que nada ve el respeto a su vida y sus decisiones siendo una persona autónoma. Pues yo en ese caso seguirá la voluntad del enfermo, porque si lo vemos del punto neuroético, tanto su sistema nervioso como homeostático se ven afectados porque no están funcionando al 100%. La persona tendría voluntad ajena en vez de propia y dependería de una figura autoritaria, en este caso sería el médico. Esto quiere decir que ya no estaría en paz con su cuerpo y solo seguiría sufriendo. Sí, y también podríamos hasta hablar de términos que vimos en la ética de la virtud, porque al fin, claro que es importante respetar la autonomía de la persona y sus decisiones, pero como estamos hablando de una decisión ya sumamente importante, entonces por ende tenemos que decir que es muy importante que la persona o el paciente tenga prudencia o esta frónesis, la que nos dijo el prof, bien formada, porque es la capacidad de saber cómo actuar de la mejor manera en cada caso según sus particularidades. Y con esto me refiero a una capacidad de toma de decisión bien formada, donde la eutanasia sea la mejor decisión, actuando según corresponda, según la situación, pues. Y la voluntad también, el saber qué hacer ante dilemas, la frónesis y el carácter bien formado son importantes para esta decisión autónoma. Pero por otro lado, existe la contradicción, y como se menciona en la lectura de la persona y el respeto a la vida humana, el motivo por el que la vida humana debe ser respetada se basa sobre todo en el hecho que la vida humana, en su integridad y globalidad, y por ello mismo en su realidad biológica, pertenece a la persona con la que constituye una unidad orgánica existencial. Nos referimos aquí a la unidad ontológica de la persona, constituida por un alma espiritual que anime e informe toda la corporeidad en su organicidad. La corporeidad define la vida biológica del hombre. El cuerpo tiene esta característica propia y esencial de no poder existir si no fuera por el acto existencial que es único para cada persona, concreta y es el acto del espíritu creado por Dios. El cuerpo no tiene un acto existencial propio, sino que existe gracias al acto existencial propio del espíritu. Es por esto que esta contrapostura es importante, porque menciona que Dios es quien crea el espíritu
y por lo tanto al cuerpo de los humanos. Y al querer nosotros acabar con la vida, aunque sea por una buena causa, estamos jugando a ser Dios y creer que podemos disponer de los medios como nosotros querramos. También existe la contradicción del principio bioético de no maleficencia, donde dice que los doctores no pueden usar su conocimiento para perjudicar a ningún paciente, pero al final también depende mucho de la circunstancia, porque al ser un paciente terminal como el dilema ético que dijimos, pues ya no hay alternativas. Como última contradicción, encontramos en la lectura de los derechos humanos que el primer derecho enunciado en la especificación de los derechos, este elenco es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural, que condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho y comporta en particular la ilicitud de toda forma de aborto provocado y de eutanasia. Se subraya el valor eminente del derecho a la libertad religiosa. Todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de las personas particulares como de grupos sociales y de cualquier posteridad humana, y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Aquí de nuevo mencionando a cómo Dios pone la pauta de cómo vivir. Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sobre el tema, también tenemos que recordar que hay diferentes tipos de eutanasia. La principal o más común es la eutanasia directa o activa. También existe la pasiva, que implica la acción de suministrar al paciente un fármaco que causa para acelerar la muerte. La eutanasia voluntaria es cuando la persona, con uso de sus capacidades, pide que sea ayudada a morir. Y la involuntaria es todo lo contrario, ya que la persona no se encuentra bajo sus capacidades físicas o psíquicas para pedirlo. La indirecta, pasiva o negativa, implica un acto por el cual se suministra a un paciente fármacos con el fin de aliviar el dolor, aunque con ello se acelere el deceso. No hay una intención de causar la muerte. Y por último, la eutanasia eugenésica procura la muerte de alguien que tiene graves dolencias que le disminuyen o incapacitan con severidad para sobrevivir. Y bueno, después de discutir los tipos de eutanasia, ejemplificar el dilema y discutir sobre los argumentos a favor y en contra, ustedes concluirían qué piensan diferente o siguen con la misma postura. Yo la verdad sí puedo decir que aún así mi postura sigue siendo a favor, pero solo en caso de que el paciente ya esté como en estado vegetativo y esté sufriendo demasiado, pero no tiene la facultad para decir que ya no quiere. Yo sigo estando a favor, pero exclusivamente con una inclinación más hacia la eutanasia eugenésica que dije antes, porque de hecho en varios lugares la eutanasia es legal, como en Suiza, Bélgica y Países Bajos, por ejemplo. Como solución yo digo que se debería de legalizar una eutanasia especial, donde primero se intenten todas las alternativas de aliviar el dolor y prolongar el tiempo que le queda al paciente, de manera en la que tenga una vida digna y no se encuentre en agonía. Sin embargo, al haber sufrimiento y ya no hay ninguna otra solución, sí se debe de respetar la decisión de la persona. También para los que están en estado de coma y no hay nada que se pueda hacer, los familiares sí pueden tomar la decisión, ya que tampoco es una vida digna el estar conectado y sin saber si vas a despertar o no, y respetar la dignidad de las personas, y también incluye su muerte al final del día. En mi opinión, una persona no está condenada a sufrir cuando se encuentra en los momentos más críticos de una enfermedad. Es decir, ya cuando se encuentra en un hospital, en situaciones críticas, es viable acudir a la eutanasia. Pero como judío, es pecado decir por mí mismo cuando vas a morir, ya que esa decisión le pertenece a Dios. Bueno, pues muchas gracias, por discutir el tema conmigo y así, que los tres participamos. Y pues gracias por las conclusiones. Yo creo que ya sería todo, porque siento que ya llegamos como a una conclusión correcta donde cada quien tomó su postura y pues ya sería todo. Claro, fue un gusto. Fue un gusto igualmente. Hasta luego.